Buen día compañeros de Orgánica 2. Hoy les vamos a presentar el tema de carbohidratos, les vamos a hablar de su clasificación y de las enfermedades que producen. Mi grupo está conformado por Daniel Alarcón, Tatiana Páez y quien les habla, Jefferson Avendaño. Vamos a comenzar con la definición de carbohidratos o glúcidos. También son llamados hidratos de carbono, sacáridos o azúcares. En sí, un carbohidrato es una clase de sustancia de origen natural presente en materia tanto vegetal como animal. Son compuestos ópticamente activos, por lo que presentan isomería óptica, es decir, que son capaces de desviar de su trayectoria la luz polarizada. De igual manera, son moléculas orgánicas esenciales para la vida, están compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son uno de los principales componentes de la alimentación y esta categoría de alimentos abarca más que todo azúcares, almidones y fibra. Su función primordial es la producción y almacenamiento de energía. Se caracterizan por ser insolubles en agua y su fórmula general es CnH2ON. Un ejemplo es la glucosa con fórmula de C6H12O6. Químicamente, los carbohidratos son aldehídos o cetonas polihidroxilados. De acuerdo a la cantidad de monómeros que contenga el carbohidrato, se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, de acuerdo al grupo carbonílico que presenten, se clasifican en aldosas y cetosas. Los oligosacáridos se clasifican de acuerdo a la cantidad de monómeros de carbohidrato que contengan en su estructura. Si contienen 2 monosacáridos, se denominan disacáridos, si contienen 3 trisacáridos, y así sucesivamente. Se clasifican los oligosacáridos hasta los que contienen 10 monosacáridos en su estructura, es decir, los decasacáridos. Y finalmente, la última clasificación que se tiene son los polisacáridos, que son aquellos carbohidratos que contienen más de 10 monosacáridos en su estructura. Los monosacáridos son los carbohidratos más sencillos que existen. No se hidrolizan. Quiere decir que no se descomponen en otros compuestos más simples. Estos carbohidratos poseen de 3 a 7 átomos de carbono. Su fórmula empírica es, como se mencionaba anteriormente, es carbono H2N, donde N es un número mayor o igual a 3. De acuerdo al grupo carbonílico que presenten en su estructura, estos carbohidratos se clasifican en aldosas, cuyo grupo carbonílico es aldehídico, y cetosas, cuyo grupo carbonílico es cetónico. Entre las características de los carbohidratos se tiene que su cadena carbonada no está ramificada y que cada átomo de carbono presente en la estructura tiene por lo menos un grupo hidroxilo. Uno de los átomos de carbono presente en la estructura tiene grupo carbonilo, es decir, el grupo aldehídico o grupo cetónico. Este grupo, si es aldehídico, está en el extremo de la cadena, es decir, en un carbono primario. Si es un grupo carbonílico cetónico, está en un carbono secundario, en el carbono 2. Otra característica importante de los monosacáridos es que son azúcares reductores, ya que tienen por lo menos un grupo hidroxilo hemiacetálico libre, por lo que reducen los reactivos de Fehling, el de Tollens y el de Benedict. Los monosacáridos son solubles en agua, son dulces y son cristalinos. Los más conocidos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. De acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que presenta en su estructura, las aldosas y las cetosas se clasifican en triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. En el caso de las aldosas, cuando tienen 3 átomos de carbono, es decir, triosas, se habla del gliceraldehído. Cuando tienen 4 átomos de carbono, se habla de la eritrosa y de la treosa. Cuando tienen 5 átomos de carbono, o sea, las pentosas, hay 4 tipos de pentosas. Se habla de la ribosa, la arabinosa, la silosa y la lixosa.
Y finalmente cuando son hexosas, es decir, tienen 6 átomos de carbono, hay 8 tipos: la alosa, la altrosa, la glucosa, la manosa, la gulosa, la idosa, la galactosa y la talosa. Cuando son estos carbohidratos cetosas, es decir, que tienen grupo carbonílico cetónico, hay diferentes tipos también. Cuando se hablan de triosas, hay una, la dihidroxiacetona. Cuando son tetrosas, existe una, la eritrulosa. Cuando tienen 5 átomos de carbono, hay 2 tipos de pentosas, según la posición del grupo carbonílico, la ribulosa y la siluxosa. Y finalmente, cuando tienen 6 átomos de carbono, hay 4 tipos según la posición del grupo carbonílico: la cicosa, la fructosa, la sorbosa y la tagatosa. La existencia de uno o varios carbonos asimétricos, es decir, carbonos quirales, en todos los monosacáridos simples, excepto el de la cetotriosa, debido a que todos sus carbonos son simétricos, implica numerosas posibilidades en la configuración de la cadena carbonada. En el caso más sencillo, el de la aldotriosa, existe un centro de asimetría, es decir, que tiene un carbono quiral ubicado en el carbono número 2, lo que da lugar a 2 configuraciones posibles conocidas como los isómeros D y L en este carbono. Todas las demás azúcares se consideran estructuralmente derivados del D y L gliceraldehído, que es la misma aldotriosa, por lo que se agrupan en las familias D y L. Para saber la configuración de un carbohidrato monosacárido, se determina la configuración del penúltimo carbono y se mira la posición del grupo OH o del grupo funcional. Si este grupo está ubicado a la derecha, se considera un isómero D, y si está ubicado a la izquierda, se considera un isómero L. Es importante tener en cuenta que casi la totalidad de los monosacáridos presentes en la naturaleza son pertenecientes a la familia D, es decir, que el grupo OH, ubicado en su penúltimo carbono, está a la derecha. Para dibujar la estructura de los monosacáridos, por convención se ha establecido que el grupo carbonílico se va a representar con un círculo vacío. Los OHs unidos a carbonos secundarios se van a representar con trazos laterales. Y finalmente, los grupos OHs unidos a carbonos primarios se van a representar con puntos negros. En la imagen se puede ver la estructura del gliceraldehído. En el carbono 1 está el grupo carbonílico, en este caso, grupo aldehído. En el carbono 2 se tiene un grupo OH a la derecha. Y finalmente en el carbono 3 se tiene un CH2OH. Para representar por convención este carbohidrato, en el carbono 1 se representará con un círculo vacío que representa el grupo aldehídico presente en la estructura. El carbono 2 con su grupo OH se representará con un trazo lateral hacia la derecha. Y el último grupo OH simplemente se representará con un punto negro. En disolución, los monosacáridos pequeños se encuentran en forma lineal, es decir, como se representan en las estructuras de Fischer, mientras que las moléculas más grandes ciclan su estructura. Esta estructura cíclica recibe el nombre de proyección de Haworth. Para realizar el ciclo se realiza mediante un enlace hemiacetálico, que supone un enlace covalente entre el grupo carbonílico, aldehídico o cetónico con un grupo hidroxílico. Este enlace no implica ganancia ni pérdida de átomos, simplemente una reorganización de los mismos átomos que componen el carbohidrato. En el ciclo puede resultar una forma pentagonal que recibe el nombre de furano o una forma hexagonal que recibe el nombre de pirano, denominándose estos monosacáridos furanosas o piranosas respectivamente. El carbono carbonílico, correspondiente a los grupos aldehído y cetona, se designa en la forma cíclica con el nombre de carbono anomérico y queda unido al grupo hidroxilo.
La posición del grupo hidroxilo unido al carbono anomérico determina un nuevo tipo de estereoisomería conocido como anomería. Esta estereoisomería se conoce como alfa y beta y depende de la posición del grupo OH proveniente del grupo D o grupo L. La proyección de Haworth es una forma común de representar la fórmula cíclica de los monosacáridos con una perspectiva tridimensional simple. La proyección de Haworth tiene las siguientes características. El carbono es el átomo implícito. Generalmente en estas proyecciones el carbono número 1 es el que se conoce como el carbono anomérico. Los átomos de hidrógeno en los carbonos son también implícitos. Y finalmente las líneas más gruesas indican los carbonos más cercanos al observador. Para pasar de las estructuras de Fischer a proyecciones de Haworth se siguen los siguientes pasos. En el primer paso se enumera la cadena de carbono y se rota a favor de las manecillas del reloj 90 grados para formar una cadena lineal abierta, como se observa en la imagen. En la imagen también se puede observar que el enlace hemiacetálico se formará entre el oxígeno del carbono número 1 y el grupo hidroxilo del carbono número 5, que se representan con colores diferentes. El segundo paso es doblar la cadena a favor de las manecillas del reloj para formar un hexágono. En este paso se enlaza el oxígeno del carbono 5 al carbono número 1. Se coloca el grupo del carbono número 6 encima del anillo. Se escriben los grupos OH en los carbonos 2 y 4 debajo del anillo, puesto que en la imagen anterior estos grupos OH estaban a la derecha. Y finalmente el grupo OH del carbono 2 el carbono 3 se coloca encima del anillo, debido a que en la imagen anterior este grupo OH estaba a la izquierda del carbono. Y se escribe un nuevo grupo OH en el carbono 1 que se forma entre el enlace del hidrógeno del grupo hidroxilo del carbono 5 y el oxígeno del carbono número 1. Si se quiere representar la forma alfa en la forma cíclica, el grupo OH se escribe hacia abajo. Si se quiere representar la forma beta del ciclo, el OH se escribe hacia arriba, teniendo en cuenta que es el grupo hidroxilo presente en el carbono 1. Como se puede observar en la imagen, el oxígeno del carbono 5 es el átomo que se va a unir al carbono 1. El hidrógeno que está enlazado a este oxígeno formará un nuevo enlace covalente con el oxígeno del carbono 1, formando un nuevo grupo OH. Según la estructura que se tiene en esta imagen, como el oxígeno está ubicado hacia arriba, el grupo OH de este carbono se originará hacia arriba, generando el anómero beta. Si el oxígeno estuviera ubicado en la parte inferior, el grupo OH se formaría en esta posición, generándose así el anómero alfa. Es importante tener en cuenta que estas ciclaciones solo se forman en disolución, es decir que cuando no están en disolución se va a tener preferencialmente la forma lineal del monosacárido que se esté trabajando. Finalmente, hay que tener en cuenta que por tener en su estructura un grupo carbonílico, los carbohidratos tendrán comportamiento químico similar a los aldehídos y a las cetonas, es decir, que darán positiva la prueba del 2,4 dinitrofenilhidracina, darán positiva la prueba de Fehling, de Tollens y de Benedict, ya que reducen los elementos presentes en estos reactivos. En el caso de Tollens, reducen la plata de 1+ a plata metálica, formándose así el espejo de plata. En el reactivo de Fehling y de Benedict, reducen el cobre 2+ a cobre 1+, formándose así el óxido cuproso. Bueno, los oligosacáridos pues son un grupo en el cual todos los polímeros no rebasan el número de 10 componentes monosacáridos, siendo el más abundante de esta categoría los disacáridos, los cuales pueden ser monosacáridos iguales o distintos.
como es en el caso de, por ejemplo, tenemos la unión de la galactosa y la glucosa formando un enlace acetálico. Estos disacáridos se subdividen en dos categorías. La primera es disacáridos reductores, los cuales poseen con propiedades semejantes a las de los monosacáridos, y además de eso son sólidos cristalinos, los cuales son solubles en agua. La segunda categoría son los disacáridos no reductores, en el cual se encuentran los carbonos anómeros enlazados, haciendo que carezcan de poder reductor y de mutarrotación. Sus propiedades son análogas a las de los reductores, y el tipo de enlace son glicílicos, pero estos no son acetálicos. Bueno, a manera de ejemplo, pues encontramos en la naturaleza pues tres tipos de disacáridos muy importantes, los cuales pues son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Bueno, pues estos se hidrolizan con agua acidulada, y pues para formar dos monosacáridos, pues para formar el respectivo enlace acetálico. Pues los azúcares anteriores, pues de los que derivamos la maltosa, la lactosa y la sacarosa, pues para la maltosa, si se hidroliza, entonces obtenemos la glucosa, o sea, dos glucosas. La lactosa hidrolizada, pues obtenemos la glucosa más la galactosa. La sacarosa, pues hidrolizada también, obtenemos la glucosa y la fructosa. Todos estos azúcares anteriores, pues a excepción de la fructosa, pues son dextrorotatorios, ya que pues la amplitud de la rotación pues cambia durante la hidrólisis. Para el caso específico de la maltosa, pues que es el azúcar de la malta, pues se obtiene a partir de la hidrólisis del almidón con la diastasa, la cual es una enzima que se encuentra en la cebada. Posteriormente, si se sigue con la hidrólisis, hirviendo pues la maltosa en una solución ácida, pues y gracias a la acción de la maltosa se encuentra pues la levadura. La maltosa da dos moléculas de glucosa, de glucosa, y pues es un azúcar reductor. Este pues es un claro ejemplo de los disacáridos reductores. Al fermentar la maltosa con la levadura, pues formamos una osazona, y pues presenta una mutarrotación. Obviamente pues tenemos que se forma en la unidad de la glucosa, pues en una de las dos glucosas pues se va a formar un alfa glicósido, el cual pues es semejante a la formación del acetal, que es pues como ya lo he mencionado anteriormente, pues es la manera como se enlazan los carbohidratos. Y pues este enlace se lleva a cabo principalmente es por la reacción con el grupo oxidrilo o hidroxilo del carbono 4 de la segunda glucosa.
Ahora, hay que tener en cuenta que si los dos grupos aldehídos pues estuvieran encerrados en enlaces glicosídicos, el disacárido pues no mostraría ningún poder reductor hacia el reactivo de Fehling u otro reactivo similar. Bueno, eso es todo acerca de la maltosa. Y pues por otro lado pues tenemos el segundo ejemplo, que es la lactosa. Como ya lo había mencionado, pues este es del azúcar de la leche y pues se obtiene a partir del suero de la leche después de separar la grasa de la caseína, que pues es la proteína que tiene la leche. Luego pues esto se sigue con un proceso de evaporación del suero, el cual proporciona la lactosa cruda, la cual se purifica por repetidas cristalizaciones. La lactosa pues se encuentra en la leche de las vacas en una proporción aproximada de 5% y en la leche humana hasta alrededor de un 7%. La unidad no reductora de la galactosa, que en este caso pues está unida por un enlace beta glicosídico, es decir, el grupo hidroxilo está hacia arriba, ¿sí? Cuando hablamos de beta, nos estamos refiriendo a que el grupo hidroxilo se encuentra arriba del plano con respecto al carbono. Y cuando hablamos del alfa, hablamos en sentido en que está abajo del plano del carbono 1 de la unidad de la galactosa. Eso es todo para la lactosa. Y pues ya para terminar, en cuanto a los ejemplos, pues hablaré de la sacarosa. La sacarosa pues como ya sabemos es el azúcar de la caña o de la remolacha. Pues es un disacárido no reductor porque la glucosa y la fructosa están cerradas en estructuras cíclicas. Es una tarea compleja al tratar de sintetizar la sacarosa y como ya lo había mencionado anteriormente, pues la sacarosa es dextrorotatoria, es decir que está con un ángulo hacia la derecha de más 66,4 grados, y pues los cambios se ven reflejados en la rotación hacia la izquierda durante los procesos de hidrólisis a la que se debe debido a la fructosa que se forma. Vamos con la última clasificación de los carbohidratos, que son los polisacáridos. Estos forman uno de los grupos más importantes de compuestos macromoleculares. En sí, los polisacáridos son polímeros lineales formados por monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Los enlaces glucosídicos se dividen en dos, en los O-glucosídicos y en los N-glucosídicos. En este caso, los enlaces O-glucosídicos son los que nos unen a monosacáridos por medio de un átomo de oxígeno para la formación de un polisacárido. Cuando se habla de enlaces N-glucosídicos es cuando se une un azúcar y un compuesto aminado. De igual manera, los polisacáridos hacen parte de la formación de los materiales estructurales y de reserva de la mayor parte de las plantas.
Estos se caracterizan por tener un alto peso molecular y responden usualmente a la fórmula CXH2OX-1. Un ejemplo es la fórmula del almidón, que es C6H10O5. Los polisacáridos, en cuanto a su composición, se dividen en homopolisacáridos y en heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos se dividen a su vez también en polisacáridos de reserva y en polisacáridos estructurales. Como lo observan en la imagen, hay una diferenciación entre homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos se dividen a su vez en no ramificados y ramificados. Estos hacen referencia a la unión de un mismo monosacárido. En cambio, los heteropolisacáridos es la unión de dos monosacáridos diferentes. Como lo observan en el cuadro de abajo, hay ejemplos sobre homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos se dividen en enlaces alfa y enlaces beta. En cuanto a los enlaces alfa, tenemos el almidón y el glucógeno. Y enlaces beta tenemos la celulosa y la quitina. Para poder diferenciar estos enlaces, se tiene que observar la estructura de la glucosa, y cuando se encuentra el grupo OH indicado hacia abajo, nos indica a su vez que es un enlace alfa. Si el grupo OH está indicado hacia arriba, es un enlace beta. Entre los heteropolisacáridos se presentan enlaces alfa. Encontramos la pectina, que es una mezcla de polímeros ácidos y neutros. Esta constituye el 30% del peso seco de la pared celular primaria de las células vegetales. Otro ejemplo es el agar-agar, que es una gelatina vegetal de origen marino. Usualmente se utiliza como medio de cultivo para el crecimiento de bacterias y de hongos. Y por último está la goma arábica. Entre los polisacáridos más importantes encontramos el almidón. Este es un carbohidrato de reserva de la mayor parte de las plantas y se encuentra almacenado tanto en las raíces, semillas y frutos. Lo distinguimos en el maíz, el trigo, el arroz y la cebada. Les recuerdo que una de las principales fuentes de obtención de bebidas alcohólicas se da por medio de la fermentación de almidones. De igual manera, el almidón está formado principalmente por unidades de glucosa. Si llegamos a hidrolizar este polisacárido, se produce la maltosa. Esto nos indica que la estructura normal del almidón está constituida por uniones glucosídicas alfa 1,4. En general, el almidón está formado por una fracción soluble en agua y una insoluble en agua. La soluble en agua es la amilosa. La estructura la observamos en la imagen. Esta es una cadena lineal de moléculas de glucosas con un peso molecular aproximado a 50.000. La otra fracción insoluble en agua es la amilopectina. Se caracteriza por ser cadenas ramificadas de glucosa con enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 y su peso molecular está en 300.000. Cuando se presenta una hidrólisis parcial del almidón, se produce dextrinas. Estos son polisacáridos de peso molecular que es menor al del almidón. Las dextrinas se emplean en la fabricación de mucílago o de adhesivos, la cual sirve para estampillas de correo, sobres, etc. Otro polisacárido es el glucógeno. Este es un carbohidrato de reserva y se relaciona con la forma en que se almacenan los carbohidratos en los animales.
Se le llama también almidón animal y se encuentra distribuido en el hígado y en los músculos. El glucógeno se caracteriza por ser soluble en agua, no reduce el reactivo de Benedict y con el yodo da coloración roja, lo contrario a los almidones que al exponerse al yodo da coloración azul. Una sola molécula de glucógeno puede contener más de 120.000 monómeros de glucosa. Como observan la estructura en la imagen, esta la podemos relacionar con la amilopectina, ya que tiene enlaces similares alfa 1,4 y alfa 1,6. Un dato curioso es que en el organismo, cuando el nivel normal de glucosa en la sangre es baja, el glucógeno se hidroliza para mantener el valor normal del azúcar en la sangre. La celulosa es otro tipo de carbohidrato. Se caracteriza por formar la pared celular en las células vegetales. Es un polímero de cadena recta formado por moléculas de glucosa. La podemos relacionar con la estructura de la amilosa, pero con enlaces beta 1,4. Una característica del enlace en forma beta es que no permite la hidrólisis por las enzimas normales del tracto digestivo en los animales, por lo que su función no es nutricional sino de masa. Esto es para formar el bolo intestinal y ayudar a la eliminación de los productos de la digestión. En la imagen observan un tipo de tejido vegetal. Este, al ser observado con el microscopio, se puede verificar las microfibrillas de celulosa. De igual manera, se puede decir que la celulosa es el principal componente del algodón y del lino. Si se llegara a tratar la celulosa con diferentes reactivos químicos, se obtiene como producto el algodón mercerizado, algodón pólvora, el acetato de celulosa, el celofán, el rayón, etc. Otro tipo de polisacárido es la quitina o N-acetil-2-D-glucosamina. Este hace referencia al principal constituyente del exoesqueleto de los artrópodos. De igual manera, la quitina es la que forma la pared celular de los hongos. Con relación a la imagen que están observando, este es un tipo de coleóptero o usualmente llamado escarabajo o cucarón. La parte brillante que se observa en el cascarón de este insecto es la quitina. Otro tema importante que relaciona los carbohidratos son las enfermedades. Encontramos la diabetes y la obesidad. Para empezar, la diabetes es una enfermedad que relaciona el mal metabolismo de los carbohidratos en un organismo. Esta afección crónica se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. Sabemos que la insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas. Esta permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo en donde se convierte en energía para el buen funcionamiento tanto de músculos como de tejidos. Se dice que una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre. A esto se le llama hiperglicemia. Y lo que sucede es que los tejidos se van dañando con el paso del tiempo. Entre la diabetes podemos distinguir tres tipos: tipo 1, tipo 2 y la gestacional. La diabetes tipo 1 hace referencia a una reacción autoinmune en la que el sistema de defensas del organismo
ataca las células productoras de la insulina. Esta diabetes puede afectar a personas de cualquier edad, pero según los últimos resultados aparece en niños o en personas adultas. Para saber que se tiene una diabetes tipo 1, los síntomas son sed anormal y sequedad en la boca, cansancio extremo, apetito constante, pérdida de peso repentina, infecciones recurrentes y visión borrosa. Este tipo de diabetes se controla con las inyecciones de insulina, lo cual hace que los niveles de glucosa en la sangre sean regulados. La diabetes tipo 2 indica que el organismo puede producir insulina, pero no es suficiente. Por lo tanto, el organismo no es capaz de responder a sus efectos, provocando así una acumulación de glucosa en la sangre. Hay factores de riesgo para desarrollar esta clase de diabetes, como la obesidad, mala alimentación, falta de actividad física, edad avanzada, antecedentes familiares de diabetes, entre otros. De igual manera, con frecuencia las personas con diabetes tipo 2 no presentan síntoma alguno al principio y es posible que no tengan síntomas durante muchos años. Los síntomas iniciales de la diabetes pueden abarcar infección en la vejiga, el riñón y la piel, fatiga, hambre, aumento de la sed, aumento de la micción. Y el primer síntoma también puede relacionar visión borrosa, disfunción eréctil, dolor y entumecimiento en los pies y en las manos. Otro tipo de diabetes es la gestacional. Cuando se le diagnostica diabetes por primera vez durante el embarazo a una mujer, se le indica que tiene diabetes mellitus gestacional. En sí, la diabetes gestacional suele desarrollarse en una etapa avanzada de la gestación. Cuando el bebé ya está bien formado, el riesgo para él es menor que los de cuyas madres tienen diabetes tipo 1 o tipo 2 antes del embarazo. De igual manera, la diabetes gestacional de la madre suele desaparecer tras el parto. Sin embargo, las mujeres que han tenido diabetes mellitus gestacional corren un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con el paso del tiempo. Los bebés nacidos de madres con este tipo de diabetes también corren un mayor riesgo de obesidad y de desarrollar diabetes tipo 2 en la edad adulta. La obesidad puede producirse por malos hábitos de vida, factores socioeconómicos o factores psicológicos. Encontramos dos tipos de obesidad, la infantil y la mórbida. En este caso, la obesidad mórbida es obesidad externa o de sobrepeso que está entre el 50 y el 100% del peso corporal ideal y un valor mayor de 39 en el índice de masa corporal. La obesidad infantil es un problema de salud pública del siglo XXI. Este es un problema de salud caracterizado por el exceso de grasa corporal en el cuerpo de los niños y de las niñas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es cada vez mayor y se presenta con mayor incidencia en países en vía de desarrollo. Aparte del consumo de alimentos con alto contenido en grasas y en azúcares, el sedentarismo de muchos niños les hacen ser más obesos. Cuando hablamos de sedentarismo infantil, nos referimos a que los niños han dejado a un lado los juegos al aire libre y los han cambiado por estar mirando televisión, por estar en internet o por estar jugando videojuegos. Hay consecuencias graves y preocupantes en la edad adulta cuando un niño tiene obesidad infantil, ya que puede desarrollar enfermedades como diabetes, problemas cardiovasculares, presión alta, asma, infecciones en la piel y mal funcionamiento del hígado.
De igual manera, otra consecuencia de la obesidad infantil es el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos durante la adolescencia. En este cuadro se tienen otros tipos de obesidad que dependen si es anatómica o si es de distribución de grasas. En la anatómica se tiene la hiperplástica, la hipertrófica y la mixta. En la de distribución de grasas se tiene la ginecoide y la androide. La ginecoide es la obesidad que está en forma de pera. Finalmente, estas son las referencias bibliográficas. Agradecemos la atención.